Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias. Pueden estar ahora de pie, por favor, todos. Éxodo capítulo 34. Vamos a leer este capítulo completo. El tema del mensaje en esta mañana, el pacto renovado. Éxodo capítulo 34. Oremos al Señor antes de la lectura. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te damos las gracias porque una vez más tú nos das este hermoso privilegio de nosotros acercarnos a ti para ser expuestos a tu palabra. Padre, tu palabra es vida, tu palabra es alimento para nuestras almas sedientas de ti. Sabemos que esta palabra, para poder ser aplicada a nuestros corazones, debe de ser infundida a través de tu Espíritu Santo. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté real y efectivamente aplicando estas verdades a nuestros corazones, que nosotros podamos constituirnos en instrumentos en tus manos para que la palabra pueda correr en nuestro entorno. También queremos suplicarte, Señor, que nuestros sentidos físicos estén listos, preparados, no permitiendo que ninguna distracción opaque, Señor, lo que es la exposición de tu palabra y que real y efectivamente podamos salir de este lugar edificado. Trata con nuestras vidas, Señor, que no seamos personas duras de cerviz, personas que no estemos dispuestos a acatar lo que tú hablas en ella, sino más bien que seamos hacedores de la misma. Padre, suplicamos, oh Dios, que esta palabra siempre esté disponible en esta tu iglesia. Y que esta palabra, Señor, pues provoque, oh Dios, esa transformación, ese nuevo nacimiento, ese milagro, Señor, de hacer nuevos estos corazones, transformar estos corazones en corazones de carne, sensibles a tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Padre. Glorifícate, oh Dios, a través de una correcta exposición de ella. Esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Éxodo capítulo 34. Nos dice así la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy.
Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito de la leche de su madre, en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas de las palabras del pacto los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, después del pecado de idolatría que nosotros vimos en el capítulo 32, ¿se acuerdan? Cuando hicieron el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo de Israel, eso lo vimos en el capítulo 33, y el Señor perdonó el pecado del pueblo. A pesar de que hubieron 3,000 personas que persistieron en pecar y fueron destruidos. Pero la mayoría pidió perdón y fueron restaurados. Con el perdón se presentaron al pueblo los requisitos de Dios para lo que era la renovación del pacto. Había que hacer una renovación del pacto porque el anterior pacto había sido quebrantado, no por Dios, sino por Israel al desobedecer. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en el capítulo 34. Por esa razón hemos puesto
por título a este mensaje la renovación del pacto o el pacto renovado. El capítulo 34 continúa en el contexto del pedido de Moisés de ver la gloria de Dios y termina precisamente con el resplandor del siervo de Dios. Este capítulo 34 refleja, o relata, mejor dicho, el séptimo ascenso de Moisés al Sinaí. Acuérdense que hace un tiempo le estuve diciendo que Moisés estaba constantemente subiendo al monte Sinaí. Este es el séptimo y último ascenso de Moisés al Sinaí y gira en torno al pacto renovado. Otra vez Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. En el anterior también Moisés estuvo 40 días y 40 noches. En el anterior, a causa de todos esos días que Moisés estuvo en el Sinaí, fue lo que provocó que el pueblo le pidiera a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Vamos a ver qué ocurrió acá, mis hermanos. Así que vamos a ver primero ese sermón sobre el nombre del Señor que consideramos en los versos 1 al 7. Mantenga su Biblia abierta allí. Éxodo 34, 1 al 7. Después de que Moisés vio la gloria de Jehová y mientras él estaba en la hendidura de la peña, el Señor le mandó alistar a Moisés 2 tablas de piedra como las anteriores y llevarlas a la mañana siguiente a la cumbre del monte Sinaí. Nosotros notamos una peculiaridad que quizás no tiene ningún significado, pero es algo que es digno de notar, que en esta ocasión el Señor no proveyó las tablas como lo había hecho la primera vez. La primera vez el Señor le dio la tabla, aquí no, el Señor le dice, mira, hazte las 2 tablas tú. Pues entonces, sabemos que Moisés había quebrado las tablas que el Señor le había dado. Entonces, por esa razón asumimos que era natural que Moisés reemplazara lo que había roto. ¿Usted lo rompió? Pues páguelo, hágalo de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros podemos observar allí. Quizás no sea así, mis hermanos, porque no hay ninguna explicación en ninguna otra parte de las Escrituras de por qué razón acá el Señor le dijo a Moisés que construyera 2 tablas, cuando en la primera ocasión el Señor también le había provisto las tablas. Pero lo cierto de todo es que el Señor le estaba prometiendo precisamente de que Él escribiría de nuevo las palabras de los 10 mandamientos en estas 2 nuevas tablas. Nosotros seguimos leyendo que al día siguiente Moisés subió una vez más al monte, muy de mañana. En esta ocasión no hubo truenos, no hubo sonido de trompetas, ni siquiera leemos que lo haya acompañado Josué. Subió solo al monte con las 2 tablas para reunirse con el Señor en la nube y para oír las palabras del Señor, que Martín Lutero llamó como el sermón sobre el nombre del Señor. Otra vez se nos dice que el Señor mismo pasó por delante de él, es decir, por delante de Moisés, y personalmente proclamó este sermón que se centraba en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé, no sabemos cuál era. Nuestra versión dice el Señor, el Señor. Y esas son las primeras palabras de este encuentro. Recordemos, mis hermanos, que sobre este mismo monte era que el Señor se le había revelado en aquella primera ocasión mientras Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. En ese mismo lugar, hacía años atrás, Moisés había visto esa zarza que ardía y no se consumía. Y en esa ocasión el Señor llamó a Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor en aquella ocasión se había revelado como el yo soy el que soy. El Dios de gracia, el Dios que es personal, el Dios que es eterno, el Dios que es inmutable, no cambia. Y esa es la gran verdad que el Señor una vez más enfatiza en este sermón, en esta porción de las Escrituras. Mire cómo dice, Dios compasivo. ¿Qué más es el Señor? Clemente, lento para la ira. Solamente uno puede ser verdaderamente misericordioso. El único que es exaltado y todopoderoso, absolutamente independiente. El que no busca el favor de nadie ni teme a nadie, de cuya abnegación fluye la gracia por pura bondad, amor y misericordia. Ese es el Dios
a quien nosotros servimos. Y el Señor se describe aquí mismo como un Dios que es lento, tardo para la ira. En su ser interior nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios puede airarse cuando se desprecian su amor y su misericordia, claro está, lo leemos en las Escrituras, pero aquí nos dice que Él es lento para la ira y abundante ¿en qué cosa? Y verdad. Dios no vacila, su gracia, su fidelidad van de la mano. Él siempre cumple sus promesas, porque el que es fiel cumple sus promesas. Por eso dice que es abundante en misericordia y fidelidad y verdad. Amén. ¿Qué más nosotros podemos leer allí? Que guarda misericordia ¿a quiénes? A millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Cuando habla de millares, mis hermanos, está haciendo referencia a un número ilimitado. No está hablando a miles, es millones, millones de millones. Esa gracia de Dios, como Él mismo es todo lleno de gracia, no tiene límites. Y eso es precisamente la grandeza de la gloria de Jehová. Él, Jehová Dios, perdona todos los pecados. Los pecados de rebelión incluso contra su ley, los pecados que se cometen a diario, Él los perdona. No hay pecado que no pueda ser perdonado por el Señor. Pero el Señor proclama otra característica de sí mismo en las palabras que terminan este sermón del Señor. ¿Cuáles son? Oiga lo que dice, que no tendrá por inocente, ¿a quién? Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aunque la misericordia del Señor no tiene límites, como le acabamos de decir, como yo acabo de proclamar, aunque la misericordia del Señor no tiene límites, no quiere decir que Él pasa por alto la gravedad del pecado. Cada pecado es un abuso que se hace de la gloria de Dios. Cada pecado es un quebrantamiento de la ley de Dios. Veíamos esta mañana en la escuela dominical. Cada pecado es un abuso que se hace de la gloria de Dios al quebrantar su ley. Se está abusando de Dios, en pocas palabras, cuando pecamos. Entonces, ningún pecado en esta tierra va a quedar sin castigo. Ninguno. Ninguno. Ninguno va a quedar sin castigo. Ahora, ¿cómo podemos conciliar estos dos lados de Jehová? Por un lado es misericordioso, por un lado está lleno de bondad, de fidelidad, y por el otro lado no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo podemos congeniar estas dos cosas? Hay un comentarista que dice de la siguiente forma, y se los voy a leer tal como él lo expone en una traducción que tengo a la mano. No existe este libro en español. Para nosotros los cristianos, todos los misterios en cuanto a la persona y a la voluntad de Dios están resueltos, no en nuestro entendimiento, sino por la fe. No conocemos a un Dios vacío ni a una deidad abstracta, sino solamente al Dios que se llama Jehová, el Señor, el Redentor, el Santo de Israel. En este Dios se armonizan su ley y su evangelio, su gracia y su ira, de una manera tan gloriosa que no hay otras cosas opuestas que se armonicen en este mundo, ni en el venidero, en el tiempo y en la eternidad. Las dos cosas son verdad. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado por 1000 generaciones, pero al mismo tiempo nunca tiene por inocente al malvado, ni lo deja escapar del castigo, pues visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Y el hombre en quien esta contradicción en Dios y en todos sus caminos encuentra su solución es Jesucristo, el Dios Jehová, la encarnación y la revelación de todos los misterios de los cielos y de la tierra, de la eternidad y del tiempo, manifestado
en carne. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Que precisamente Jesús en nuestro lugar fue castigado bajo la ley de los pecadores por nuestros pecados, para que entonces la gracia pudiera reinar y para que los pecadores pudiéramos tener paz para siempre. Eso es lo que está diciendo este comentarista. Entonces nosotros, mientras vivamos bajo esta gracia, el Señor todavía nos disciplina. El Señor todavía lo hace como un Padre amoroso para rescatarnos de la destrucción final. Pero hemos sido librados de la condenación externa porque Dios cargó el peso de nuestro pecado. El castigo que nos merecíamos lo cargó sobre Cristo Jesús. Entonces, por esa razón nosotros como cristianos somos llamados a andar por la fe y no por la vista. Nosotros no podemos comprender la seriedad de su ley y de su fidelidad, de sus promesas en el Evangelio. No lo podemos comprender por qué un inocente tuvo que sufrir por mí. Yo podría hacer teorías, podría inventarme frases muy bonitas, pero a fin de cuentas es imposible. Es imposible pensar cómo es posible que alguien siendo inocente fue capaz de sufrir el castigo que yo me merecía. Y podríamos decir, lo hizo por amor, pero realmente ese amor tan grande pudiera ser capaz de dar a morir a su hijo por una persona llena de pecado, una persona que no era inocente. Y diríamos, sí, el Señor lo hizo. Oh, tremendas palabras. Algo que quizás ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer, que uno de nuestros hijos muriera en el lugar de un pecador. Pero ese es el amor de Dios, que se recibe por fe, se acepta por fe. Por esa razón allí se manejan estos dos atributos de Dios. Dios lleno de amor y bondad y misericordia, pero a la misma vez un Dios justo que nunca tendrá por inocente al culpable. Entonces el ser humano por esa razón está condenado. O recibe Cristo el justo castigo que nos merecíamos nosotros, o lo recibimos nosotros por toda la eternidad en el infierno. ¿En qué lugar está usted? ¿De qué de los dos lugares usted está? ¿En qué de los dos lugares usted está? Dios ha revelado todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Él, para que entonces nosotros podamos gozar algún día la vida en su presencia para siempre. Lo recibimos por la fe, mis hermanos, no porque merezcamos algún bien de parte de Dios. Y es nuestro deber como creyentes hacerle ver a la gente esto precisamente que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana. Nadie puede estar delante de la presencia del Señor sin recibir la justa ira de Dios. Nadie es inocente en esta tierra. Nadie puede decir que no merece el justo castigo de Dios en esta tierra. Ahora bien, si nosotros seguimos nuestra lectura, nos daremos cuenta que aquí dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso lo hemos visto. Pero también dice que castiga la iniquidad de ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? Verso 7. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Usted dirá, pero es que Dios castiga a los niños por el pecado de sus padres. No, mis hermanos, no está diciendo esto. No es eso lo que quiere decir. Al contrario, tenemos pasajes bíblicos como Deuteronomio 24:16, que es bueno que usted tome por referencia, por si alguien le dice a usted que ese castigo generacional que Dios está enviando sobre las personas, necesita usted ser librado y necesita ir a un encuentro para usted librarse de esos pecados generacionales, como enseñan estos movimientos de la prosperidad. Y que usted arrastra una serie de pecados sobre su vida,
porque sus padres lo cometieron y usted necesita ser librado de eso. Y toman como pasaje bíblico esta referencia de Éxodo 34. Pero nosotros tenemos pasaje bíblico y por eso le digo que tome nota, como Deuteronomio 24:16, Éxodo 18:20, Juan 9:1 al 3. 3 pasajes bíblicos que nos dicen que Dios no castiga a los hijos por los pecados de sus padres. Dios no lo hace. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta porción de Éxodo 34? Que no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esto? Sencillamente, mis hermanos, que los hijos usualmente imitan a sus padres. Y por otro lado, hay personas que odian a Dios criando a sus hijos bajo esa cosmovisión de odio hacia Dios. Entonces, en ambos casos, los hijos son proclives a caer bajo el mismo castigo, que es precisamente lo que los pasajes como Éxodo 25 y 34:7 quieren enseñarnos. Eso es lo que está queriendo decir. Un hijo que es criado bajo un padre que abusa de su madre, de su esposa, el padre, pero madre de ese niño cuando crezca va a tener la tendencia a ser un padre, un esposo, mejor dicho, abusador. Va a repetir ese mismo pecado y se va a convertir en un círculo vicioso que hasta que no vienen a Cristo, pues no se va a romper. Y así va a haber hijos, nietos, bisnietos que van a sufrir el justo castigo de sus pecados, no porque lo hayan heredado, sino porque han sido criados en un ambiente que ven la violencia física como algo normal. Ahora bien, mis hermanos, nosotros no debemos tener miedo de nuestro pasado. Nosotros no necesitamos ir a un encuentro para ser librados de esos pecados generacionales, como enseñan algunas iglesias en nuestros tiempos. Ya nosotros en Cristo hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir por las que transitaron nuestros padres, por la que transitaron nuestros antepasados. Como nos dice Primera de Pedro 1:18 al 19, fuimos librados de esa vana manera de vivir. Al contrario, nos dice la palabra que Él bendice diariamente a nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9 nos dice eso. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Ya yo no tengo que seguir el camino que anduvieron mis antepasados. No tengo que seguir ese camino, porque soy nueva criatura en Cristo, porque las cosas viejas pasaron, porque aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted dice, a mí me criaron así, o es que a mí me enseñaron esto, usted está diciendo que la obra que Cristo supuestamente debió haber hecho en usted fue ineficaz, no fue eficiente. ¿Realmente es eso lo que usted cree? ¿Realmente usted cree que lo que Dios está haciendo en su vida no va a ser capaz de cambiar su vida de tal forma que usted no siga la corriente de este mundo o la corriente de su familia? Ahora bien, si usted no conoce a Cristo, si Él no ha venido a ser el Señor de su vida, entonces usted va a seguir el mismo camino de siempre, aunque visite la iglesia. Usted va a seguir el mismo camino que siguieron sus antepasados y va a sufrir entonces los castigos que sufrieron sus antepasados. En Cristo somos nueva criatura, mis hermanos.
Entonces, por esa razón tenemos una gran responsabilidad con nuestras generaciones futuras de enseñar, de contar las verdades de este evangelio, para que sean libradas esas generaciones futuras del justo castigo que sufrieron las generaciones anteriores. Aprendamos eso, mis hermanos, y saque de su lenguaje esa forma de usted expresarse. A mí me enseñaron, o yo soy así, o yo tengo esa costumbre, o yo tengo ese carácter. Quite eso, mis hermanos, quite eso, mi hermano. Si usted es nueva criatura en Cristo Jesús, esas cosas viejas pasaron. Usted es una nueva creación de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero seguimos acá, mis hermanos. Después de oír del Señor mismo ese sermón sobre el nombre del Señor, nosotros seguimos leyendo que Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró al Dios Salvador. Se atrevió una vez más a pedirle al Señor que acompañara a su pueblo con su presencia divina. Eso es lo que nosotros podemos ver en estos siguientes versos. Verso 8. Adoró. Verso 9. Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Y el Señor contestó, confirmando una vez más el pacto que había hecho o había establecido sobre el monte Sinaí y que Israel había quebrantado al adorar el becerro de oro. Y aquí nosotros comenzamos a ver un resumen, una vez más, de los puntos principales del pacto sinaítico que habíamos visto en los capítulos anteriores. Vuelve de nuevo al Señor a hacer una advertencia contra las alianzas o cualquier tipo de tratado con los habitantes de la tierra que ellos iban a tomar por posesión. Todas esas evidencias de la idolatría, los altares, las estatuas, los postes dedicados a la diosa Acera debían ser destruidos. Y el Señor da brevemente una pequeña descripción de la verdadera adoración que debe de dársele a Jehová. Vuelve y repite entonces las leyes del día de reposo, las fiestas especiales, la dedicación del primogénito. Todo eso apuntaba a ese día hermoso en que la nación iba a entrar a la tierra prometida, dándole así la seguridad a Moisés de que el pacto había sido renovado. Pero Moisés reconoce allí, dice, este es un pueblo terco, pero perdónalo, ten misericordia de ellos. Pero es un pueblo terco. Vuelve y lo repite, mis hermanos. Lo vimos en el capítulo anterior. Y aquí vuelve Moisés a decir, sí, es terco. Y Moisés aprendería esa lección, tristemente. Porque ese pueblo terco llevaría a Moisés también a pecar contra el Señor más adelante. Y Moisés se vería, se le vería como prohibido entrar a la tierra prometida. Pero él estaba dispuesto a eso, mis hermanos. Él estaba dispuesto a eso. Y aquí vemos como una vez más entonces el Señor le dice, tienes que hacer esto, aquí están los 10 mandamientos, vamos a escribirlo de nuevo. Y nos dice aquí esta última sección de que Moisés pasó 40 días y 40 noches, una vez más. ¿Por qué 40 días de nuevo y 40 noches? Porque era necesario que Israel pasara la prueba. Porque era necesario que Israel dijera de nuevo, está bien, vamos a esperar. Como vimos el domingo pasado, Israel quiso irse adelante a Dios. Y hay veces, vuelvo y repito lo que vimos el domingo pasado, hay veces en nuestra vida que nosotros también queremos irnosle adelante al Señor. Y el Señor permite que se den situaciones similares, que tengamos que esperar tiempos similares para decirnos nosotros, ¿te vas a ir adelante
o me esperas? 40 días de nuevo, pero en esta ocasión Israel esperó. En esta ocasión no se desesperó. En esta ocasión no le volvió a pedir a Aarón, constrúyenos un becerro de oro. Aprendieron. Hay que aprender de los errores, mis hermanos. Nosotros como creyentes no quiere decir que no vamos a estar metiendo la pata cada cierto tiempo en nuestra vida, pero no es posible que usted meta la pata siempre en el mismo hoyo. Los mismos errores le lleven a cometer, las mismas situaciones le lleven a cometer los mismos errores. Eso es imposible. Eso es una señal de una alta inmadurez. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, no puede estar cometiendo las mismas faltas, los mismos pecados repetitivos en su vida. Tenemos que aprender de los errores pasados. ¿Está usted dispuesto a eso? Pídele al Señor esa gracia, mis hermanos. Y lo último que nosotros vemos acá es el reflejo de la gloria de Dios que se manifestó en el rostro de Moisés. La gloria de Jehová estaba presente de nuevo entre su pueblo, pero en esta ocasión por medio de Moisés. Pero Moisés no sabía que su rostro estaba resplandeciendo. Sin embargo, Aarón y los otros israelitas tenían miedo de acercarse a él debido a la brillantez de su rostro. Y debido a ese miedo, entonces Moisés tenía que cubrirse el rostro con un velo cuando hablaba con el pueblo y les daba los mandatos que el Señor a su vez le había dado en el monte Sinaí. Moisés se puso el velo no solo para que la gente no tuviera miedo, sino para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, como nos dice 2 Corintios capítulo 3, verso 13. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de la ley de Sinaí. Y esta gloria, como nos explica Pablo en 2 Corintios capítulo 3, era una gloria que había de perecer. Como nos dice 2 Corintios 3:14, solo en Cristo ese velo que se ponía Moisés es quitado. Y con esa comparación, 2 Corintios 3:14, puede leer el capítulo completo en su casa, Pablo enfatizaba que la gloria del ministerio del Nuevo Testamento es mayor que la de Moisés. El ministerio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que se centra en Cristo, quien cumplió la ley, es un ministerio del Espíritu Santo que nunca se desvanecerá. Así de sencillo, mis hermanos. Y por esa razón, como personas del nuevo pacto, usted y yo, debemos de tener la mejor intención, el mayor deseo, el mayor gozo de compartir este mensaje que se les ofrece a los pecadores condenados. Ese mensaje de que en Cristo el juicio de Dios es quitado de sobre ellos y ya fue cargado sobre Cristo Jesús. Con estos versículos, mis hermanos, se termina el capítulo 34 de Éxodo. El pacto se había restablecido como resultado del serio pecado de Israel de adorar al becerro de oro. Había ocurrido una grave interrupción del pacto. Debido a la misericordia del Señor, a la bondad del Señor, se había sanado la brecha que Israel había causado en su relación con Dios, esa relación de amistad. Y ya entonces el pueblo estaba listo para proceder con el asunto que tenía a la mano. ¿Qué era lo que tenía a la mano ahora que hacer el pueblo de Israel? La construcción del tabernáculo, siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado, que nosotros hemos visto en los capítulos anteriores. Hermanos, cuando Dios hizo al hombre, al primer hombre, Dios estableció un pacto de obras con ese hombre. Eso lo vimos en nuestra serie de vínculo sagrado en la escuela dominical. Pero como el pacto entonces hecho con el hombre fue quebrantado, el Señor ha utilizado el ministerio de los hombres tanto para escribir la ley en las Escrituras, como lo hemos visto acá, pero también como para escribirla
en el corazón a través del Espíritu Santo. Cuando Dios se reconcilió con los israelitas, Él ordenó que las tablas fuesen renovadas y escribió su ley en ellas. Acuérdense cuál es esa ley. ¿Cómo que se le llama esa ley? La ley moral que Dios nos ha dado. Los 10 mandamientos. Todo lo otro fue dado de manera oral. Todas las otras ordenanzas solamente fueron escritas por el dedo de Dios. La ley moral de Dios de los 10 mandamientos. Aún, mis hermanos, todavía bajo el Evangelio de paz por Cristo, esa ley moral continúa siendo obligatoria para el creyente. El Señor nos ha dado el privilegio de haber sido redimidos de la maldición de la ley, pero no de los mandamientos de ella. No de los mandamientos de ella. Y la mayor prueba de que hemos recibido el perdón de pecados es que esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Ya no en unas tablas de piedra que pueden romperse, ha sido escrita en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que el Señor ha salvado. Y esa ley entonces nos lleva a obedecer a Dios, escrita en nuestros corazones, obedecer a Dios. Ese pacto que ha sido establecido a través de Cristo Jesús, que nosotros conmemoramos en esta mañana a través de la celebración de la Cena del Señor, nos lleva entonces a vivir vidas agradecidas, vidas entregadas a Él, constantemente siendo expuestos a su palabra, pero ya sin tener ese corazón duro de cerviz, ese corazón terco, como lo tuvo el pueblo de Israel. Ya nosotros no somos personas a las cuales hay que estarle empujando para que cumplamos con ella. Claro está, somos expuestos a la palabra constantemente. Constantemente la palabra está obrando en nosotros. Pero al haber sido escrita la ley de Dios en nuestros corazones, ya lo hacemos de forma agradecida. Ahora, la pregunta que tenemos que tomar como referencia en esta mañana es: ¿existe en mí un deseo genuino de hacer las cosas que agradan a Dios? No de manera perfecta, no de manera intachable, porque es imposible mientras estemos en este cuerpo. Pero ¿existe realmente y efectivamente un deseo de hacer las cosas que a Dios le agradan? ¿Existe en nosotros un deseo de acercarnos diariamente a buscar su rostro? ¿Existe en nosotros un deseo de alimentarnos de su palabra? Si nuestra respuesta es sí, pues gloria a Dios, porque la ley de Jehová ha sido escrita en nuestros corazones. Ahora, si usted dice, no, es que esto me cuesta trabajo acercarme a la iglesia, me cuesta trabajo buscar su rostro en oración, me cuesta trabajo leer su palabra, hermano, la invitación en esta mañana que usted venga delante del Señor y confiese sus pecados y le diga: Señor, reconozco que he estado en este lugar, pero tu ley todavía no ha sido escrita en mi corazón. Yo necesito que esa obra sobrenatural de tu Espíritu Santo venga e imparta esa escritura, esa ley a mi corazón, para que desde lo más profundo de mi ser esa palabra fluya sin necesidad de estárseme forzando a hacerlo. Esa es la diferencia entre aquel que ha nacido de nuevo y aquel que todavía no lo ha hecho. Y vuelvo y repito, no es que hay ese deseo de hacerlo de manera perfecta, no, hay muchas limitaciones, hay muchos obstáculos, pero el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene un deseo en su corazón de servir a Dios, tiene un deseo en su corazón de conocer la voluntad de Dios, tiene un deseo en su corazón de seguir los caminos de Dios. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo al habernos hecho nacer de nuevo. Pero si eso no se está dando en su corazón, entonces la invitación es que usted le pida al Señor que le haga nacer de nuevo, que le dé el don del arrepentimiento, que transforme ese corazón de carne, que es el corazón que tiene todo ser humano,
en un corazón, ese corazón de piedra, perdón, ese corazón de piedra, que transforme ese corazón de piedra, lo transforme en un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios. Si usted viene delante de Él en arrepentimiento y fe, Él nos promete en su palabra que Él no le echará fuera, que Él tendrá misericordia de usted. Venga al Señor, acuda al Señor y permita que ese pacto sea renovado. Ese pacto, ese nuevo pacto sea renovado en su vida. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle entonces al Señor misericordia, basado en lo que hemos recibido, para que no seamos oidores indiferentes a estos asuntos, sino personas dispuestas a hacer su voluntad. Oremos.